Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre Vicente Rojo, una figura central en las artes gráficas mexicanas, con Alicia García Bergua. Alicia es poeta, dramaturga, traductora, una figura de primera línea de la literatura mexicana. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación sobre... Gracias por invitarme. Comencemos por el principio. Tú escribiste una poesía hermosísima sobre Vicente Rojo. Un poema hace años, cuando yo trabajaba en la jornada semanal, escribí un poema dedicado a Vicente, que bueno, pues si quieres les leo al final porque ahora debo de buscarlo. Perfecto. Okay. Pero ¿cómo es que tú conoces a Vicente Rojo? Bueno, yo a Vicente... ¿Estás con él? Con Vicente Rojo yo tuve una relación pues familiar porque él era muy, muy amigo de mi papá. Mi papá y él se conocieron de muy jóvenes. Eran los dos de la JCU, de las Juventudes Socialistas Unificadas Españolas, y se salieron de la JCU porque en realidad los dos estaban, como que los dos son exiliados, eran exiliados que se integraron muchísimo a la comunidad cultural de México. Mi papá, Emilio García Riera, a través del cine, y Vicente, pues por la pintura y por toda la obra gráfica que hizo, ¿no? De diseño gráfico. Entre ellos, bueno, diseñó incluso la primera versión, ya no sé si, del periódico La Jornada, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, mi conocimiento de Vicente pues proviene prácticamente de la infancia, ¿no? O sea, es una persona con la que yo he convivido en diferentes épocas de mi vida, y sobre todo pues es una figura inseparable de mi papá, porque como te contaba yo fuera de la grabación, que que incluso cuando mi papá y él eran jóvenes, muy jóvenes, Vicente escribía y mi papá dibujaba caricaturas, ¿no? Al revés los papeles. Mi papá hacía sus críticas de cine, sus primeras críticas de cine. Mi hermana tiene unos maravillosos cuadernos que hacía mi papá con hojas cuadriculadas así de desecho, donde él escribía una crítica de la película que había visto, pero dibujaba. Y después, bueno, ya Vicente se tomó muy en serio la pintura. Yo creo que entre las cosas que a mí me asombran de Vicente es que era una persona como muy que se dedicó a ver detenidamente todo, a ver detenidamente el mundo al que había llegado. Él llegó aquí a los 17 años, después de circunstancias muy, muy penosas en España, después de la Guerra Civil Española. Y mi papá también era exiliado, era hijo de exiliados, venían de la Guerra Civil, los dos los dos curiosamente pues con recuerdos muy tristes y muy oscuros. Y yo creo que este país, pues a ambos los iluminó en diferentes sentidos, ¿no? A mi papá a través del cine y a Vicente, pues a través de que se dedicó a ver México de una manera muy profunda e intensa, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé, uno ve que en la pintura de Vicente está todo el arte prehispánico, ¿no? Están todas las señales y las figuras prehispánicas, está el paisaje, está la lluvia, no sé, está en las rocas volcánicas. Es muy impresionante. Entonces, una de las cosas, yo creo que es un autor que ahora
que se hagan grandes exhibiciones de su obra, la gente va a entender la magnitud de lo que él estaba tratando de hacer, que es de lo que él hizo, que es maravilloso, ¿no? Un autor que vio México desde arriba, desde las alturas. Desde las alturas, eso dice Jaime Moreno Villarreal en un ensayo, ¿no? Que él era muy amigo de Aro, del astrónomo, y fueron a Tonantzintla, y entonces que Vicente empezó a ver como el paisaje desde arriba, y pues sí, hay mucho en su pintura de esto, no solo de esa visión como panorámica, pero a la vez detallada, ¿no? O sea, que es algo muy curioso, porque toda su obra son trabajos, sobre todo sus obras finales, son trabajos como de gran detalle, incluso que parece que esculpe los cuadros, ¿no? Pero, o que con muchas pinceladas chiquitas, es muy impresionante, ¿no? Pero a la vez es como una mirada que se mete adentro y una mirada que ve desde fuera. O sea, hay como algo, hay algo muy maravilloso en la pintura de Vicente, que es como, que es precisamente poder como tratar de ver ese panorama tan amplio, tan grande que es este país, porque este país, cuando uno va a Europa, se da cuenta de que este país es de grandes espacios, grandes dimensiones, ¿no? Pero a la vez es como un universo en el cual te metes y hay como en las pinturas de Vicente, hay también como una visión como si fuera microscópica a la vez, ¿no? O sea, como que son las dos dimensiones, como una dentro y una afuera, y sobre todo una visión de la luz, ¿no? De la luz de... Alicia, nos contabas hace un momento que Vicente Rojo es exilado, es hijo de exilado. Su papá vino aquí antes que él, fue atrayendo Sí, los sí, hermanos poco a poco. Él ya llega mayor. de Eh, 7 años. Hermana nunca alcanza a venir a México. Tu papá también era exilado. Entonces, no deja de ser muy interesante cómo este gran pintor mexicano, y en el caso de tu papá, el gran historiador del cine mexicano, el gran cronista, crítico Sí, sí, sí. mexicano, fundó toda una escuela, toda una corriente, eh, tienen sus raíces originales fuera de México, pero se hacen mexicanos a través de su Pero trabajo. fíjate Arias. que tanto Vicente como mi papá, bueno, mi papá salió muy chiquito de España. Él y su hermana estuvieron refugiados en un castillo en Francia porque se dividió el tren en el que viajaban con mis abuelos y las escuelas que ellos dirigían de la Escuela Libre de Enseñanza, porque mis abuelos eran maestros de la Escuela Libre de Enseñanza en Ibiza, y esto y evacuaron las escuelas, evacuaron a los niños, o sea, y entonces les dividió el tren. Entonces mi papá vivió una cosa muy trágica, y creo que Vicente también vivió los bombardeos en Barcelona, pero ambos eran muy chicos, y cuando llegaron a México, pues pese a que vivían en el contexto de todos los exiliados españoles, y durante años los exiliados españoles como que formaban aquí un mundo un poco aparte, ¿no? Pese a que tuvieran relaciones con otras gentes y todo, esto, esto pues era como un mundo también muy triste y angustioso, ¿no? Y entonces yo creo que mi papá, que tanto mi papá como Vicente trataban de romper con esa oscuridad que traían muchas de las familias por cosas muy tristes, ¿no? Muy dolorosas que habían pasado, ¿no? Entonces yo no digo que, o sea, yo digo que la cultura y el arte y en general
son curativas, ¿no? O sea, son curativas, son sanadoras en la medida en que te permiten elaborar y reelaborar cosas, ¿no? Incluso el otro día, hablando de otra cosa, en otra entrevista que me estaban haciendo, porque, bueno, nosotros vivimos una tragedia muy grande, que fue la muerte de mi hermano Jordi, cuando éramos bastante jóvenes, y me preguntaban que qué pasaba con eso, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, finalmente cuando uno pues escribe poesía, cuando uno pinta, cuando uno se dedica a estudiar un arte como mi papá lo hizo tan profundamente y sobre todo un arte de México, ¿no? Que era el cine mexicano, todo eso por muchas tragedias, o sea, pese a las tragedias que uno pase, se te abre el mundo, o sea, no se te cierra el mundo, sino como todo lo contrario, ¿no? Sino y yo creo que eso les pasó a ambos, que traían una oscuridad, pues de una no infancia prácticamente, de una infancia de guerra, ¿no? Y aquí lograron como hacer de esa tragedia, pues algo maravilloso, ¿no? Una sanación. ¿Te parece, Alicia, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. No se vayan, amigas y amigos, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con la poeta, dramaturga, traductora Alicia García Bergua sobre una figura fundamental en las artes gráficas mexicanas, Vicente Rojo. Alicia, antes de irnos al corte, tú nos explicabas ese mundo de oscuridad que tuvo que vivir Vicente Rojo en su infancia, pero al mismo tiempo nos contabas de la luminosidad de su pintura. ¿Cómo explicarnos este Pues contraste? es que yo creo que lo que descubrió, que lo que Vicente descubrió en México es la luz. O sea, es una luminosidad, o sea, para Vicente la luz de Dios era México, ¿no? O sea, y México tenía una luminosidad para Vicente pues abrumadora, ¿no? Abrumadora y apasionante, ¿no? O sea, la luz y los colores, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, eso iluminó su pintura, pero iluminó su vida, ¿no? Y además, esa luz también en la pintura de Vicente, yo siempre he sentido que esa luz tan padre en la pintura de Vicente era un gran calor humano también, porque pese a ese formato tan geométrico, ¿qué te diré? Tan formal, ¿no? Tan formal y tan de líneas y de superficies que parecieran lejanas. Hay como un calor, hay un calor que nos acerca a cada pintura de él, a cada uno de los panoramas, que es una maravilla, ¿no? O sea, esto, y yo creo que es como una especie, yo me acuerdo de una de mis sobrinas, mi sobrina Alejandra, una vez vio una señal de Vicente que tenía yo colgada en mi sala y me dijo, ¿verdad que este poema es el amor? Y era una señal, es una señal con unas bolitas de colores, ¿no? Y yo dije, qué curioso que a una niña, porque Alejandra debía tener en aquel entonces pues menos de 8 años, le inspirara eso, ¿no? O sea, eso era una pintura que pese a ser de gran formato una gran mayoría de cosas que hacía, y esto era una pintura que uno quería tener en su sala, ¿no? Que quería que fuera la pared de su sala, ¿no? Y entonces eso quiere decir que era como también una especie de calor interno, de iluminación,
interna que él traía, que era padrísima, ¿no? Fue también un extraordinario diseñador gráfico, fundador de una editorial de referencia en el mundo de habla hispana, de Editorial Ed. Pues sí, pero porque además una de las cosas que hacía Vicente, o sea, a mí también me tocó vivir una época, porque ves que yo me he dedicado a la divulgación científica, aunque ahora Sí. tengo problemas para sostener mi proyecto de Cienciorama. Y esto, y, y, y bueno, una época en que hicimos, o sea, yo estuve muy cercana a Vicente, la época, una brillantísima época de Imprenta Madero, en que yo iba a hacer la revista Naturaleza, pero allí había un montón de diseñadores buenísimos. Se formó una gran escuela de diseño en México. Y una de las cosas que hacía Vicente y que hacía mi papá y que hacía Luis Estrada, que fue mi mentor en la divulgación científica, también tenían como el espíritu de reunir a un montón de gente a hacer cosas padrísimas. O sea, que eso en México es difícil de lograr, pero, pero yo creo que también, Vicente tenía como un espíritu de trabajo en equipo muy grande. Y entonces parte de de lo que hizo él en el diseño gráfico, además de que él se dedicaba a diseñar los libros que le gustaban, y él leía los libros atentamente, leía atentamente la poesía de Octavio Paz, leía atentamente cada libro que formaba, él lo leía, y y lo hacía con un amor increíble, ¿no? Entonces, yo creo que él comunicaba también ese amor a a la tarea editorial que que es el diseño. Y entonces, pues muchos trabajaron con él, fotógrafos, diseñadores, muchos hacían revistas con él. O sea, bueno, él fue de los que diseñó Plural, por ejemplo, la revista Plural, que tenía un diseño cuando era grande y era muy bonita y muy rara, porque no tenía el formato de las revistas mexicanas, sino que tenía un formato como más de New York Review of Books, ¿no? No, era una persona que te llamaba a trabajar en equipo, ¿no? O sea, era increíble. Yo me acuerdo que yo hacía una revista que escribíamos a mano y que de caligrafía, antes de que apareciera la tipografía por computadora, esto que se llamaba El Tendedero, una revista artesanal, y a él le encantó la idea y me dijo, vamos a hacer números. Y yo le dije, pero ¿cómo vendo esos números? Porque no íbamos a poder imprimir, o sea, imagínate una cosa hecha por Vicente, la complicación en la que me iba a meter, y entonces yo con una pena horrible, aunque a mí me hubiera encantado hacer la revista con él y jugar con él, porque lo que a él le encantaba era como, o sea, él leía los poemas, él leía los ensayos, él leía todo con mucha seriedad y con mucha pasión. Ahora creo que el Colegio Nacional publicó sus memorias y han descubierto que también era un escritor espléndido. Y se conversaba, y era muy agradable conversar con él. Un artista muy querido. Yo creo que fue una persona muy querida y de esas personas que México necesita porque unen a todos. O sea, yo creo que ahora necesitamos sobre todo esas voces que en vez de crear disonancias y de crear polarizaciones tan grandes, necesitábamos de estas voces que nos unen. Y yo creo que Alicia, tú escribiste un poema de la amistad, de la relación de tu papá y de Vicente Rojo, sí, ¿no? es un Decías para despedirnos. ok.
Es un poema reciente, se los voy a leer. Espérenme un minutito. Aquí. A ver, ya abrió. A ver. Vicente y Emilio. Vicente era el mejor amigo de mi padre. Los recuerdo juntos trabajando y departiendo alegres. No hablaban en catalán la mayoría del tiempo, pero eran casi hermanos. Tenían el carácter de los que esperan despertar cada día para fijarse en todo nuevamente. Mi padre amaba el cine. En cambio, él nunca se cansaba de mirar el paraíso de luz al que llegó de joven desde España. Su exilio aquí los ayudó a lidiar con la oscuridad de guerra que llevaban. Y aunque les pasaron muchas cosas, triunfaba entre ellos un amor a ratos muy absurdo que los hacía seguir y disfrutar. Alicia García Bergua, hermosísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme, Luis, y mucho gusto de haberte vuelto a ver después de tantos años. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía en este homenaje, evocación a Vicente Rojo. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur.